Bueno, era previsible entender que el partido se iba a desarrollar de la forma que se ha desarrollado. El campo tampoco ha ayudado mucho a proponer otra forma de jugar. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a la propuesta del juego de la Extremadura y simplemente creo que el partido perfectamente ha estado muy igualado bajo mi punto de vista y se ha decantado al que primero ha acertado meter gol la portería de rival. Era un partido de 0-0, si no hubiese existido esa estrategia. El fútbol tiene pequeños detalles que hay que controlar. Nosotros no sabemos resolver, no hemos sabido resolver esa acción y ya 1-0 le da muchas alas al equipo rival y máximo una Extremadura que sabe defenderse, ¿no? Así había planteado usted el partido, porque daba la sensación de que, bueno, quizá el Mérida buscaba, bueno, en la segunda parte con toda la pólvora que tenía en el banquillo, bueno, pues aguantar el 0-0 y dar las tocadas en la segunda parte. No, los entrenadores, no en mi caso, nunca propone, porque no sé cómo se juega aguantar al 0-0. Sí se analiza cómo es el rival y siempre queremos nosotros fortalecernos, ¿no? En este caso había que trasladar el balón de una zona de campo, la zona defensiva, al otro campo y en el otro campo jugar. El terreno de juego no invitaba a otra cosa y bueno, sí, ya al final hemos hecho unos cambios con otras características de nuestros jugadores y ha habido más dominio, más acercamiento, pero bueno, tenemos una asignatura pendiente que es el gol y por este motivo que se nos resiste, pues no estamos sacando mejores resultados. En la salida hoy de su equipo, a mí me ha parecido que no ha sido un equipo convincente, que le ha faltado fe. ¿Cree que ha pesado la serie de resultados negativos? Bueno, los resultados, cuando se pierde como estamos perdiendo nosotros las últimas 3 jornadas contra equipos de otro nivel, sí, es cierto que te puedes resentir, pero no es nuestro caso, porque hemos tenido una semana por delante para preparar este partido. Yo creo que hemos sido muy competitivos y vuelvo a repetir, hemos hecho tan buen partido como lo hicimos en Arroyo, que perdimos 1-0 por la mínima, por otro detalle prácticamente, y así creo que ha sido.